Bienvenidos a un nuevo episodio de Kaizen Café y bueno, como veis, hoy estoy aquí de nuevo con mi café, no estoy haciendo ninguna entrevista, no os preocupéis que pronto volveré con las entrevistas, pero de momento hoy quiero dejaros un episodio reflexivo. Voy a hablar sobre todo acerca de, muchas dudas que me llegan a través del correo, a través de comentarios, muchas dudas que me llegan a raíz de, todas estas entrevistas que me han hecho de mi experiencia cercana a la muerte, ¿no? De mi ECM. Entonces veo que las dudas y las preguntas se repiten, ¿no? Que muchas personas tienen preguntas comunes, dudas comunes, y he dicho, voy a hacer un episodio intentando responder, muchas me llegan por correo, las voy a leer algunas, y voy a intentar responderlas porque creo que os pueden servir, tanto para los que ya os habéis hecho esas preguntas, como para aquellos que todavía no os ha ocurrido tener esas dudas, ¿no? Acerca de esta experiencia. Así que si te interesa este tema, te recomiendo que tomes un café, un té, una bebida, lo que quieras, y me acompañes en este viaje donde vamos a reflexionar en concreto sobre mi experiencia cercana a la muerte y quizás hable en común de otras experiencias. Así que allá vamos. 1, 2, 3. Bien, voy a remitirme sobre todo a un correo de una persona que me ha hecho varias preguntas que me las han hecho a través de comentarios y en otros correos. Pero os las quiero leer aquí textualmente para que veáis un poco por dónde van, ¿no? Las dudas de esta persona. Él dice algo así como: también pienso que esta experiencia puede ser algún estado alterado del cerebro, aunque también pienso, ¿y si es un estado alterado del cerebro, por qué millones de personas a punto de morir sienten tanto amor? ¿Qué sentido tiene que cuando estás a punto de fallecer, el cerebro te meta en una supuesta alucinación como la que todos contáis? Esta teoría la he oído mucho, de hecho, bajo el mundo científico, médico, es como la teoría que más creen que tienen demostrada. Digo creen porque es que no hay nada demostrado, porque no se puede demostrar ni una cosa ni la otra. Yo me baso también en lo mismo que se plantea esta persona, ¿no? O sea, yo misma me he hecho esa pregunta de a ver si va a ser una alucinación que está ahí guardada en la memoria del cerebro, pero claro, pensar un poco en lo absurdo que es que tengamos guardado en nuestra memoria una alucinación donde tú te encuentres mejor que nunca. Y sobre todo, a mí lo que me resulta extraño es, yo cuando tuve esta experiencia, eso que los científicos llamarían a lo mejor una alucinación, yo me pregunto, ¿por qué sentí que yo llevaba ahí toda la vida? ¿Por qué sentí que eso era mi hogar? ¿Por qué ya me sonaba? ¿Por qué no lo viví como algo nuevo, completamente novedoso? Quiero decir, por lo general, no sé, si tienes una alucinación, entiendo que es de algo que no existe, algo que no has vivido nunca, ¿no? Es algo que no es real, que te lo está generando tu cerebro. Y entonces, en ese caso, tú puedes tener la sensación de ver la novedad, ¿no? De decir, uy, ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? En este caso, yo no tenía ese asombro. Yo, al contrario, yo lo que sentía es que ese lugar ya era conocido. Es que ese lugar ya existía y que yo ya había estado en ese lugar. De hecho, eso es lo que comento. Yo me siento más yo que nunca en ese lugar. Entonces, para mi gusto no creo que sea una alucinación, primero por eso, y segundo porque ¿qué sentido tiene? O sea, si tu cuerpo está a punto de fallecer y va a fallecer, o sea, yo hablo ya de cuando ya va a fallecer, es decir, cuando te queda un minuto para irte, ¿no? De este mundo, no hablo de cuando estás enfermo un mes entero en una cama de hospital. Si no te vas a morir hasta dentro de un mes, pues puede ser que ahí saltara algún mecanismo en el cerebro para aliviar tu sufrimiento y tal. Pero si tú ya te vas a fallecer, ¿no? La gente que tiene un accidente de coche de repente y tienen lesiones muy graves y está a punto de fallecer, la gente que de repente le da un infarto, o sea, ahí si ya falta un minuto para que fallezcas, ¿qué sentido tiene que te metan una alucinación placentera? ¿Para que no sufras un minuto? Si, total, hemos sufrido, 40, 50, 60 años, los que hayamos vivido los hemos sufrido más. Por un minuto más, un minuto menos, no le veo ningún sentido. Eso por un lado. Por otro lado, yo me pregunto, si esa alucinación está dentro, ¿por qué no podemos acceder a ella normalmente? La verdad es que aliviaría muchos sufrimientos, porque claro, o sea, realmente tú, la experiencia que tienes es aparte de que es muy vívida y muy real, es más real que esto, ya eso te da una idea de que a ver si la alucinación va a ser esta existencia, ¿no? En la que estamos. Entonces, tú tienes una experiencia que es mucho más real que esto, que es mucho más viva que esto. Entonces, ¿cuál es la alucinación realmente? ¿Esta vida o eso que yo he visto cuando he estado a punto de morir, ¿no? ¿Qué sentido tiene que tengamos eso ahí guardado y que no podamos acceder en ningún momento, excepto justo cuando se nos acaba la experiencia? O sea, lo que os decía, ¿no? Estás aquí viviendo 80 años con todo lo que conlleva
y de repente en el último minuto, vaya hombre, es justamente en ese último minuto puedes acceder a una alucinación que ya tenías guardada previamente en el cerebro desde que naciste y luego qué curioso, ¿no? Y qué casualidad que todos tengamos como un patrón muy parecido. Yo entiendo que en esos estados yo solo he tenido mi experiencia, no he vivido la experiencia de los demás, no sé cómo lo viven, no sé lo que ven, no sé cómo lo sienten. Yo solo sé que era una realidad más real que esta. Entiendo que haya personas que tengan unas creencias muy fuertes acerca de lo que hay después de la muerte y que quizás debido a esas creencias de alguna manera tiñan, ¿no?, lo que han vivido y puedan contar la experiencia así con la misma base, ¿no?, de amor, tranquilidad, todo está bien, el sumum del placer. Todo eso es muy parecido, es igual. Y luego ya cada uno tiene una experiencia, ¿no? Pues me he encontrado con alguien, con Jesucristo, pues alguien me ha dicho, alguien tal. Eso no lo sé si eso ya forma parte del sistema de creencias de la persona. En mi caso, como yo no tenía unas creencias fuertes, ni siquiera tenía creencias, no sabía que había e incluso creía que no había nada. Entonces, mi experiencia quizás por eso fue más neutra. Yo no me encontré con Jesucristo, ¿no? Nadie me dijo, oye, pues tienes que hacer, esta es tu misión. O sea, no hubo nadie así, pero bueno, lo que sí que experimenté y lo que sí que viví son como las leyes universales reales, ¿no?, de nuestra alma, y de ahí se puede deducir un poco cuál es nuestro propósito un poco aquí en esta existencia, ¿no? A grandes rasgos al menos. Entonces, mi conclusión, por lo que yo he vivido, desde donde yo lo he vivido, no me cuadra mucho esa teoría que tienen científica de realmente esto es una alucinación que te suelta el cerebro un minuto antes de morir. ¿Para qué? Para darte el único minuto de placer de toda tu vida, después de estar aquí 80 años sufriendo. Entonces, bueno, a mí no cuadra con lo que yo viví. Siguiente cuestión que me deja aquí es, dices que en un momento dado ves a unos seres con unos rostros, incluso a una versión de tu madre que transmitía enorme belleza, armonía. Lo que me encantaría saber es, ¿pero tenían un aspecto físico? ¿Se les podía tocar? ¿Se puede hablar allí como se habla aquí? Bien, yo voy a contar mi punto de vista. Pensad que yo la experiencia que yo tuve, lo he contado en algunas entrevistas, cuando yo aparecí cuando yo llegué realmente, porque yo sentí que me desplazaba, ¿no?, a la velocidad de la luz, pero cuando yo llegué a ese espacio, yo en aquel momento, nada más llegar, yo era más yo que nunca, yo llevaba allí toda la vida, todo era familiar, todo estaba en su sitio, pero no recordaba o no tenía conciencia de mi vida aquí, de todo lo que he vivido en estos años de mi vida, ¿no?, de todas las experiencias que he tenido en esta existencia. No las recordaba per se. O sea, a lo mejor si hubiera accedido a buscarlo en la memoria, habría accedido a ello, pero yo en aquel momento, yo estaba como, estoy donde tengo que estar, este es mi sitio, este es mi hogar. Entonces, como no recordaba esta existencia, ni me fui de aquí, o me fui tan de golpe y aparecí ahí que me conecté con lo que yo siento que quizás sea nuestra esencia, ¿no? Pues no me pregunté, ahí va, qué distinto es esto a donde vengo. Ahí va, aquí todo es diferente a como lo he vivido en esta otra vida. Entonces no me puse a comparar, no me puse a comprobar, porque para mí todo estaba bien. O sea, no había nada que comprobar. Yo no me puse a tocar a la gente para ver si eran de carne y hueso, ¿no?, para ver si eran físicos. Entonces sí que el recuerdo que tengo vívido visual, es que si el aspecto físico era como nosotros, es decir, personas, entiendo que con brazos, no te puedo decir, sí, me fijé específicamente que tenían brazos, tenían manos, tenían uñas. Hasta ese punto no llegué porque no observé más allá, ya que todo me cuadraba. No había nada que dijera, uy, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? A ver cómo son las personas por aquí. No. Realmente yo estaba allí en mi salsa, entonces no me fijé. Lo que sí que recuerdo era... sí que recuerdo que había como una especie de comunicación sin hablar. Sí que recuerdo que al final era como si la mente tuviera la capacidad de ver, de leer al otro. Entonces, ¿qué tienes que hablar? Si es que el otro... O sea, y al final es como que cuando tú quieres decirle algo al otro, nos ha pasado aquí, ¿no?, en esta asistencia, que realmente cuántas veces sin hablar con el otro le hemos dicho mentalmente algo de no hagas eso, o mírame, o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que nos hemos dicho, pues eso es igual, solo que funciona, solo que te oyen. No sé si me explico. Entonces, aquí para que alguien te oiga tienes que verbalizar, hablar, usar la boca. Allí no lo recuerdo tanto.
Quizás es porque a lo mejor vi un flash nada más de lo que hay allí. Como tampoco sé exactamente qué es lo que yo vi, o sea, yo no sé si exactamente ese es el sitio al que vamos después de morir, no sé si es un sitio previo, no sé si fue como una muestra, como un tráiler, no lo sé. El caso es que también fue una experiencia corta y también os recuerdo que a mí me borraron muchos recuerdos, me los borraron, yo no fui la que los borró, yo tenía la mente súper clara. Yo suelo recordar todos mis sueños con todo lujo de detalles y yo estaba muy consciente y yo quería recordar eso y sí que pude percibir como algo ajeno a mí lo estaba borrando, al menos la parte visual. Y de la parte visual lo único que me queda es eso. Había más personas, tenían una cara con ojos, con nariz, con boca, no sé, al menos era eso, y eran caras alucinantes. Eran caras que transmitían la perfección de todo, de forma de ser y estar, paz interior, también belleza física, evidentemente, pero era lo de menos. O sea, realmente lo que emanaban eran ojos que miraban o sea, como que se valoraban a sí mismos, llamaban de manera profunda a los demás. Eran ojos de total certeza y confianza y cero miedo, cero dudas, o sea, y eran caras, eso seguro. Incluso os diría, me atrevería a decir que también tenían pelo. No sé si eran representaciones físicas, que a lo mejor es como, bueno, un poco una interfaz que utilizamos para comunicarnos, no lo sé. Entonces sí recuerdo de que era posible ver, sentir, escuchar, no escuchar como escuchamos aquí, pero sí saber lo que el otro estaba pensando. Al igual que tú sientes que todo lo que tú dices con la boca cerrada lo oyen, o lo sienten o les llega a los demás. O sea, es una comunicación distinta. Sí tenía un cuerpo físico, ahora, tangible, no lo llegué a tocar, a ver si este cuerpo es tan físico como los cuerpos de la otra existencia, eso no lo pude mirar, ¿no? También me pregunta, creo que en otra pregunta me dice algo así como, ¿las cosas huelen a algo y tal? Y es como, tampoco me paré, no me paré a oler, ay, a ver cómo huele esto, o a decir, o sea, a tener como ese input, ¿no? Como a tener... Tampoco me recuerdo tener una experiencia en la que dijera, wow, qué bien huele esto. Sí recuerdo la experiencia visual, o sea, de ver a otras personas que transmitían lo que yo sentía ahí. Y yo me sentía igual que ellos, ¿no? Y también sentía, y me recuerdo decirme como a mí misma, o sea, como mentalmente, la nota mental que tenía era como, yo soy igual, yo soy lo mismo. Esa era la experiencia. La siguiente cuestión que me deja es, comentas que en otro momento te están tirando hacia atrás con enorme velocidad y empiezas a sentir miedo, angustia y todas esas emociones que hay aquí, pero que allí no las hay. ¿Ese agarrón era físico? ¿Tú tenías un cuerpo físico y te tocaba a alguien o no tienes cuerpo? ¿Existen allí los 5 sentidos? Porque todas las experiencias cercanas a la muerte que he escuchado sí queda claro que ven y escuchan. Pero se toca, se huele, hay olores, hay sentido del gusto, paladar. Aquí es un poco lo que os decía antes, ¿no? Que me preguntaba que si tenemos la capacidad de oler, que si tal... Lo del agarrón, voy a hablar aquí del agarrón, porque el resto de cosas más o menos las he contestado, ¿no? En la pregunta anterior. El agarrón físico, más que un agarrón... Claro, tú cuando intentas explicar algo que has vivido en otro sitio distinto a este, donde rigen otras reglas, ¿cómo lo explicas? Porque aquí lo único que tienes es el lenguaje para poder transmitir o comunicar a las personas cosas. Bueno, no es lo único, pero es como lo más enriquecido que tenemos, ¿no? Entonces, yo sí sentía movimiento físico, igual que cuando me fui y cuando me trajeron. Digo me trajeron porque yo no tengo consciencia de que fuera yo misma trayéndome. De hecho, siento que fue en contra de mi voluntad. O sea, que yo regresé aquí en contra de mi voluntad. Que lo mismo era yo, lo mismo era mi alma superior, más superior todavía, y se encargó de llevarme y no tengo conciencia de que fui yo misma. Pero no era un agarrón físico tal cual donde tú sientes que alguien te atrapa por la espalda, ¿no? O lo que sea. No noté que tiraran de la camisa ni nada, no sé si tendría camisa yo o lo que sea, no sé. La historia es que sí es algo físico en cuanto que yo notaba desplazamiento. No sé cómo explicarlo. Entonces era como una fuerza, pero que puede ser una energía. No, claro, aquí como todo es físico, todo lo transmitimos como físico, pero claro, también hay fuerzas que no vemos, ¿no? La fuerza del calor no se ve, la fuerza de la electricidad no se ve, o sea, hay como, digamos, energías que pueden mover, que pueden no solo desplazarse ellas mismas, sino ayudar a desplazar, o bueno, quizás, claro, nosotros somos energía, somos más energía que algo físico, porque el físico es el cuerpo, y el cuerpo cuando muere, tu energía, la que habla, la que transmite, la persona que eres, bueno, el alma que eres,
eso deja de estar aquí, entonces se desplaza, se va a otro sitio, a otro lugar. No sé, incluso si... O sea, entendido como incluso otra dimensión. No es como aquí me desplazo a lo mejor de una ciudad a otra y me desplazo en coche y voy en horizontal. Eso es distinto, es como que tú o sea, como si ya no puedes ver esta existencia de aquí o la existencia de allí, da igual, y notas que tú te vas desplazando. ¿Distancia? No lo sé. Es que a lo mejor no es distancia, a lo mejor es pasar de una dimensión a otra, pero es como un desplazamiento, esa sería la palabra. Físico, hombre, ¿a qué llamamos físico? Lo podías ver, lo podías sentir, saber, en el sentido de podías percibirlo. No como algo físico de me han agarrado por la espalda y ahora me han arrastrado por el suelo, o sea, no es una experiencia tan física, pero sí que la notas. No es como, por ejemplo, si cierras aquí los ojos y dices, voy a imaginarme, y te vas y te inventas un mundo de fantasía y te metes en él. No, porque no, es un desplazamiento. O sea, tú notas que estás cambiando de sitio. Ya os digo, no sé si cambiando de dimensión y tal, o un desplazamiento de verdad de kilómetros. Otra de las preguntas que me deja es, ¿había animales o alguna especie animal? Yo no las vi o no las recuerdo. Quizás también porque en mi experiencia vital actual los animales no forman parte de mi día a día. O sea, cuando era más pequeña he tenido gatos, he tenido perros, he tenido pájaros, he tenido un montón de mascotas, pero hace muchos años que no tengo mascotas. Bueno, ya me habéis oído alguna vez hablar sobre este tema. Yo siento que son seres vivos bastante avanzados y por ese motivo yo los siento libres, los siento que deben estar libres y tal, y bueno, si en algún momento me apetece su compañía, entiendo que en parte para mí yo lo sentiría como un sacrificio hacia ellos, aunque muchos de los que tenéis mascotas quizá no lo sintáis así. Yo lo entiendo también, o sea, entiendo ese sentir, pero precisamente cuando vives desde tu centro y desde tu sentimiento de sentirte un ser libre y demás, respetas la libertad de todos, incluido la de los seres vivos, ¿no? Entonces, no sé si es porque no tengo mascota y tal, y entonces no recreé esa creencia en esta experiencia. Entonces no puedo contestar a eso, no sé si los animales, porque sobre todo esta persona me lo preguntaba en plan de me gustaría saber si los animales cuando mueren, ¿no?, también van a ese sitio. Yo en mi caso no te sé decir, no sé la respuesta, porque no vi nada. Yo no vi nada, ni recuerdo ver nada, ni recuerdo ver a otros, ni recuerdo que formaran parte de la experiencia. Supongo que hay otras experiencias, otras ECMs, donde la gente sí que contacta con animales. Aún así, yo me pregunto, ¿qué más dará? ¿Qué más dará quien suba? Si al final la verdadera experiencia que tú vas a vivir es la tuya. Es verdad que tenemos muchos apegos, ¿no? Apegos a personas, a familiares, a mascotas. Y claro, nos gustaría saber dónde andan, dónde van. Creedme que ese sentimiento, yo por la experiencia que he tenido, solo se tiene aquí. Aquí sí echas en falta a la gente. Cuando no están a tu lado, cuando se van de esta experiencia. Pero allí sientes tal plenitud. Te sientes tan lleno, tan pleno, tan completo, todo te parece tan perfecto, que no tienes ningún apego especial hacia alguien. O sea, disfrutas de ser tú y de compartir con otros que son lo mismo que tú. Entonces no hay distinciones, no hay esta persona me cae mejor, me cae peor, tengo más cercanía porque he tenido más vivencias con él. No es que sientas a alguien como más cercano, más familiar y lo ames más. Amas igual a todos. Entonces da igual quién esté ahí, da igual quién llegue. Yo entiendo que sí, que todos pasamos por ahí. No considero que yo haya tenido la suerte de acabar en ese sitio y otros no. Sinceramente no sé cómo funciona, pero bajo mi propia experiencia la única opinión que tengo es esa, ¿no? Yo siento que todos vamos ahí, a ese lugar. Lo que no sé es si nos costará más o menos llegar, pero siento que eso es lo que somos. O sea, eso es lo que ya somos. Entonces vamos a llegar a ese lugar. ¿Cómo? No lo sé. Yo os cuento cómo llegué yo. O sea, cómo fue el camino, ¿no? De estar aquí a estar allí. Y no sé si otros tendrán otra experiencia para llegar hasta ahí, pero siento que, claro, tenemos que llegar sí o sí, porque es que yo siento que somos eso, que ya somos eso, que no tenemos que hacer nada para lograr eso. Otra de las preguntas que me deja, y es de las preguntas que más me hacen, es ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene? Y en consecuencia vivir esta experiencia vital con una zozobra existencial, miedo, angustia, etc., que quizás necesitamos vivir.
Lo desconozco. También muchas veces pienso qué sentido tendría que después de esta vida exista otra y otra y otra y otra. Vidas infinitas. Bien. Ahí sí que tengo mi propia opinión. Bajo esta experiencia y también bajo las cosas que he ido aprendiendo, observando. Y esto lo he contado ya en algún vídeo, ¿no? Creo recordar que en el vídeo del Camino del Amor lo comento. Yo cada vez creo menos en el hecho de que tengamos que lograr, que tengamos que evolucionar e iluminarnos en esta existencia. Siento que terminar con nuestra ignorancia y tomar conciencia de ciertas cosas, sobre todo de las que son más reales, ¿no? Más de nuestra esencia, nos puede ser útil, nos puede dar alivio, nos puede ayudar a vivir una experiencia mejor, pero en realidad no es necesario. O sea, yo lo que siento es que todos ya estamos iluminados, solo que estamos eso como viviendo en un mal sueño, ¿no? Como que estamos viviendo, bueno, un mal sueño, un buen sueño, depende de cada uno. Pero creedme que cuando vas allí, como es todo te cuadra tanto y todo es tan placentero y todo está tan completo, siempre esto al lado de eso parece un mal sueño, siempre. Porque siempre ha habido aquí problemas, ¿no? En nuestras vidas el que más, el que menos hemos tenido momentos de miedo, de angustia, de indecisión, de duda, de sufrimiento, de todo, ¿no? ¿Quién no ha vivido eso? Entonces, comparado con el otro sitio, claro, es un mal sueño. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que yo particularmente no creo en la reencarnación. No creo que existan otras vidas. Sí creo a las personas que sienten en su cuerpo y rememoran situaciones antiguas, situaciones, claro, en las que no estaban vivos, ¿no? En otras épocas. Sí creo en eso, pero siento que yo creo que todos llevamos incorporada una información. Además de lo que os decía, ¿no? Yo cuando volví sentí toda esa información física, físico-biológica, ¿no? De cómo se respira, cómo se camina, bueno, entendedme, todos los conocimientos, pero además llevamos como una impronta cada uno con un conocimiento que viene de nuestros ancestros, ¿no? de nuestro árbol genealógico. Y claro, es posible que alguien descienda de Cleopatra. Y es posible, bueno, alguien no, varios, porque el árbol al final, o sea, los árboles los dibujamos siempre hacia arriba. Pero pensad que claro, yo qué sé, las que sois madres ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Si tienes 3 hijos y a su vez cada hijo va a tener 3 hijos y a su vez cada 3 hijos, al final el último hijo viene de ti, ¿no? Entonces siento que ese último hijo lleva tu información, de tus vivencias, aunque sea por pura supervivencia. Esto también lo cuento en el vídeo de la genética, ¿no? De cómo heredamos también emocionalmente. Entonces, esa memoria la llevas encima. Y tú la sientes y la vives como si la hubieras vivido tú, porque cuando accedes a ello la vives en primera persona, porque en el fondo no existo yo y mi tataranieto, somos lo mismo. O sea, mi tataranieto y yo formamos parte de la misma experiencia. Entonces da igual que él rememore mi vida, porque la va a sentir como suya. Entonces yo siento y creo. Es una creencia mía, evidentemente no tiene por qué ser la verdad absoluta, ya lo sabéis, os digo que aquí es difícil conocer la verdad absoluta, pero yo sí que siento que es más un acceso a una información que llevamos dentro de otras personas en nuestro árbol, en nuestra rama, en nuestra descendencia, y que podemos acceder a esa información y revivirla como si fuera nuestra, pero no siento que sea una reencarnación. Porque claro, a ver, yo creo que ya bastante peso llevamos encima, como os cuento en otros vídeos, con estas dudas que se plantea esta persona, las planteamos todos. Y aquel que no se la plantee, la lleva igualmente encima. O sea, llevamos encima esa pregunta de ¿qué es todo esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué hemos venido? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debemos hacer en la vida, no? ¿Qué sentido tiene todo esto? O sea, todas esas preguntas generan mucha carga, generan mucho peso, generan mucho dolor. Porque realmente, de alguna manera, hemos sido arrancados, ya sea voluntaria o involuntariamente, hemos sido arrancados del hogar. Estamos viviendo con ignorancia, con muy poco acceso a la verdadera información y a la realidad. Estamos viviendo esta experiencia y tenemos que hacerlo solos, porque aquí encima entre nosotros hay muy poca hermandad, hay muy poca comunión, hay muy poca unión. Al revés, aquí lo que hay es guerra. No hablo de guerra con metralletas, no, hablo de guerra de tú me caes bien, tú me caes mal, tú te pongo un juicio o contigo no, bicho. O sea, al final esas barreras existen. Entonces estamos viviendo la experiencia completamente solos, completamente en la ignorancia, pero las dudas las tenemos, queremos hacerlo bien. Encima aquí nos llevamos muchos palos que en el otro lado no te los llevas. O sea, aquí pasamos por muchas cosas que allí no se viven, de sufrimiento, de miedo, de angustia, tal.
Entonces, claro, ya bastante peso es eso como para encima creer que hay algo o alguien que nos quiere fastidiar más todavía y castigarnos porque no estamos siendo lo suficientemente buenos. Entonces, como no has sido suficientemente bueno, vas a volver a reencarnar a ver si evolucionas y mejoras. Y claro, y tienes que evolucionar en tu vida de ahora, porque claro, si te mueres poco evolucionado, vas a tener el castigo de reencarnar en otra vida mediocre, ¿no? Y sin embargo, si te portas bien y te transformas y te conviertes en el ser ideal que ya eres, es que eso es la gracia, es que yo siento que ya lo eres, no hace falta convertirte en eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que si lo consigo, premio. Ya no vuelvo a encarnar o encarno en una vida mejor. Claro, mucha gente se basa en que, claro, es que ese es el sentido de la vida, ir evolucionando. Y claro, yo digo, ya, pero entonces yo, ¿por qué cuando tuve esta experiencia acabé en un sitio en el que ya estábamos evolucionados? Ya estábamos, o sea, ya no había más que conseguir, ya estaba todo bien ya, todo era perfecto. ¿Qué sentido tiene entonces bajar, no? Entonces, yo le he encontrado un sentido y me apoyo sobre todo en la teoría que tiene, ya me habéis oído hablar muchas veces, ¿no? La teoría que tiene Jean-Pierre Garnier-Mallet sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo. Si tú haces la formación con él y él te cuenta su teoría de para qué estamos aquí y qué sentido tiene todo esto, a mí ya me cuadra más. O sea, esa es la teoría que más me cuadra. Porque realmente es, bueno, si ya está todo perfecto, ¿qué hacemos aquí metidos? ¿Quién quiere encarnar aquí? De hecho, es una de las cosas que él dice, ¿no? Nadie encarna, o sea, él tampoco cree en la reencarnación porque dice, ¿quién va a querer reencarnar aquí? Si aquí se vive mal, si esto es una sopa de malevolencia, si es que es una cloaca, ¿quién quiere bajar? De hecho, no baja todo el mundo, según él encarnamos solo unos pocos. Y nos llama valientes y locos, ¿no? Valientes porque al encarnar aquí te puedes contaminar con todo lo que hay. Su teoría es que, más o menos, ¿vale? Os la voy a contar así un poco por encima, es mucho más profunda y extensa, pero para que me entendáis va un poco por aquí, ¿vale? Y yo coincido bastante con esa teoría. Al final es como, bueno, nosotros somos creadores, porque somos hijos de un creador, y hemos creado cosas buenas y malas. Entonces, las malas se han apartado como en otra dimensión, se han densificado, bueno, él no utiliza estas palabras, pero digamos que como pum, se quedan aquí metidas en otra dimensión, y nosotros encarnamos para experimentar aquello que hemos creado y que deberíamos dejar de crear, porque no es algo bueno. Me lo invento. Imaginaros que hemos creado, digo hemos porque todos somos responsables, ¿no? O alguien incluso de mi propia familia, ¿no? Tú puedes bajar y encarnarte para resolver varios encargos de personas que no han encarnado, ¿no? De mira, o yo en algún momento creé el asesinar a, lo que sea, lo más fuerte, ¿no?, que podamos pensar, el asesinar a un niño. Y yo bajo y me toca vivir la experiencia de que asesinen a mi hijo. Según él es un poco para que aprendamos a esto ya no hay que hacerlo. Se nos ha ido de las manos. Estamos creando algo que no mola. Algo que, mira, ahora que siento la densidad que supone, es algo que no debería existir, ¿no? Y que la forma de borrarlo, la forma de sanarlo, no es iluminarte, no es encerrarte 5 horas a meditar, no es, sino entender. Primero, no acusar al otro, al que ha asesinado a tu hijo, rendirte, entregarte, o sea, soltar. Y sobre todo no seguir generando una guerra. Es decir, no, como tú has matado a mi hijo, ahora te vas a enterar tú. No es que te vaya a asesinar, pero ya mentalmente te estoy enjuiciando, te estoy lanzando odio. Eso ya es entrar en guerra. Entonces la forma de pararlo es vamos a pararlo ya. Y la única forma de pararlo es cortarlo. Aunque me duela, aunque esté sufriendo porque han matado a mi hijo, ¿no? Es cortarlo, yo no te voy a hacer la guerra. Al revés, incluso, esto ya no es cosa de Garnier, no es cosa mía, si al final es intentar entender que detrás de esa persona que estoy viendo malísima de la muerte, realmente hay un alma igual de iluminada que yo y que está viviendo esta experiencia, que está viviendo esta ilusión, esta película. Ahora, ¿para qué la vivimos exactamente? 100% no lo sé, pero tiene que tener algún sentido. Y si tiene que tener algún sentido, yo elijo creer que no es un sentido malo, o sea, no es un castigo, no es que realmente lo hacemos por amor y para darnos cuenta de, wow, esto se puede crear, pero quiero crearlo, porque a lo mejor yo lo voy creando, pero cuando yo lo reciba, a lo mejor no me gusta tanto, ¿no? Entonces, para tomar un poco más de conciencia. No lo sé si es eso, ¿no? Entonces, él se basa en que tú bajas a resolver temas familiares que se han quedado sin resolver y a frenarlo, ¿no? Y la forma de frenarlo es vigilar tu pensamiento en este caso, ¿no? No sé exactamente si es por eso, no sé para qué hemos venido aquí, pero lo que sí que tengo claro es que nosotros
yo al menos por la experiencia que he tenido, ya estamos iluminados, ya somos perfectos, ya existe un espacio así, ya existe y tenemos la posibilidad de acceder a él. Quizás aquí se trata de, quizás es una experiencia recreativa nada más, es un juego y venga, vamos a ver a este juego, a ver, vamos a probar a jugar a esto. Solo que hay una serie de condiciones, ¿no? La ignorancia nos hace sufrir, la falta de conocimiento es un peso, ¿no?, que llevamos encima. Y luego toda esa densidad, malevolencia, cosas que allí no existen, no solo para experimentarlas, sino para ver, wow, esto lo quiero, no lo quiero, y para aprender incluso bajo esa presión de rabia, de dolor, de miedo, de tal, aún bajo toda esa presión y bajo toda esta nube que nos nubla, ¿no?, y que vemos a los demás como malos o como gente a la que podemos enjuiciar o lo que sea, o incluso nos vemos como superiores, más evolucionados o menos evolucionados, que eso también es malo, verte como menos evolucionado que los demás, ¿no? Es igual de malo que verse por encima. Simplemente hemos venido a aprender a amar bajo estas circunstancias. Allí ya sabemos amar. En ese espacio ya somos puro amor. De hecho, experimentamos lo que es amar. Yo no sé por qué estamos aquí. No sé exactamente para qué estamos aquí, pero sí siento que mínimo tenemos que intentar sostener el amor, intentar tratar a los demás, relacionarnos con los demás, observar los hechos, quitándoles importancia y desde los ojos del amor en mayúsculas, desde la aceptación, la comprensión, el no juicio, desde el dejar libre. Y eso también aplicarlo con nosotros, evidentemente. Nosotros formamos parte de la experiencia, entonces siento que quizás el único propósito, el único empeño que debemos tener en esta vida es eso, que ya bastante es. Porque yo observo, ahora veo las películas, las series, veo las personas, veo desde dónde se mueven, desde dónde hablan, incluso a personas que dan conferencias para miles y millones de personas que se supone que están iluminados y les oyes hablar y ves que no hablan desde el amor. Se percibe. Hablan o desde el miedo, o desde la duda, o desde la superioridad, o desde no sé qué, o desde mil sitios, desde mil sitios. Muy pocas personas conozco yo que hablen desde esta esencia, que para mí es la real. ¿Qué significa eso? ¿Que están más evolucionados o menos evolucionados? No, es que están igual de evolucionados que Hitler, es que lo tenemos que entender. La historia es aprender a amar a Hitler, esa sería la historia. No significa que yo esté de acuerdo, no significa que yo apoye lo que ha hecho, no significa... Claro, mucha gente me saltará y me ha saltado, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces? ¿Y dejamos a los Hitler libres y vivos en el planeta y nada de cárcel? No estoy hablando aquí de eso. Porque el día que comprendamos esto que estoy diciendo, no harán falta cárceles. De hecho, empezarán a desaparecer los Hitler. Tenemos que darnos cuenta de que pensar mal de ellos, enjuiciarlos, castigarlos, maltratarlos, matarlos... es lo mismo que están haciendo ellos. Es meterme en la vida del otro, privarle de su libertad, tener un juicio sobre él. Cuando tengo un juicio sobre alguien me creo superior siempre, porque ¿quién soy yo para enjuiciar? O sea, si yo creo que puedo tener un juicio sobre alguien es porque me creo que soy Dios. O sea, que no, claro, yo es que sé que esto que estás haciendo está mal. Lo sé seguro y por ello además te mereces un castigo que yo no voy a hacer nada, pero por lo menos mentalmente te voy a lanzar mi rabia, ese es mi castigo. Ojo. Yo siento que quizás es mejor vivir esta experiencia desde esa humildad de mira, solo sé que no sé nada, solo estoy viendo una parte del puzzle, no lo estoy viendo entero y prefiero ponerme en esa posición de humildad, ¿no? De mira, ¿quién soy yo para enjuiciarte? Sí, o sea, mi ego, mis creencias, mi todo está viendo que eso es malo, me dan ganas de odiarte, ¿no? Y tal, de lanzarte mi rabia, pero... me salgo de la película, respiro, todo esto es una película, no es real, no hay que darle demasiada importancia e intento ver más allá de toda esa oscuridad. Intento ver la luz que hay detrás de esa oscuridad. Y no hace falta, para mi gusto, no hace falta hacer más. Y ya descubriremos para qué hemos venido realmente, para qué estamos aquí realmente. Quizás no lo vamos a descubrir nunca en esta existencia, sino cuando se acabe esta experiencia, Quizás tampoco lo sabremos, pero quizás, con un poco de suerte, cuando acabe esta experiencia, podremos ver y darnos cuenta para qué estábamos aquí. ¿Que existe la reencarnación? No lo sé. ¿Es posible que exista? Bueno, puede ser. Me abro a ello. Yo estoy abierta, pero mi sentir me dice otra cosa. Entonces, bueno, es lo único que os puedo contar. Hasta aquí dejo las dudas, porque si no se va a hacer un episodio muy largo. Si surgen más dudas nuevas,
que me hagáis a través de los comentarios y demás, pues estaré encantada de responderos y vuelvo a insistir. Todo esto que estoy contando no os lo creáis, no os lo creáis. Pasarlo por vuestro filtro, pero también intentad ver si lo estáis pasando por el filtro del ego o por el filtro del alma, del sentir. Aún así, quizás yo tengo este concepto de la vida y de esta percepción de la vida porque necesito tener este concepto en concreto para mi propia experiencia, y quizás vosotros, para vuestra propia experiencia, necesitáis tener otra visión distinta sobre la vida, distinta a la mía, y será una experiencia igualmente de válida que la mía. Ni tu verdad ni la mía son las verdades absolutas. Pero qué bonito es que tú vas a encontrar la verdad que tú necesites ver para vivir tu experiencia, y yo encontraré la mía, y ambas serán válidas. Así que con esto me despido, hasta el próximo capítulo. Espero que os haya gustado este Kaizen Café, y estaré encantada de escucharos a través de los comentarios o a través del canal de Telegram. Nos vemos en el próximo episodio.